Complemento circunstancial de tiempo y circunstancial de tiempo. Circunstancial de tiempo. Características del circunstancial de tiempo. Característica número 1. Responde a la pregunta ¿cuándo? Característica número 2. No está encabezado por una preposición. Y característica 3. Su núcleo es siempre un sustantivo. Ejemplos. Veamos el siguiente ejemplo. Es importante recordar en primera instancia que hay que leer la oración. El bautizo del hijo de don Ramiro será la siguiente semana. Posteriormente localizamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Posteriormente identificamos el núcleo de la oración, que es el verbo. En este caso el verbo es será. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en futuro, un modo indicativo, un número en singular y una tercera persona. Con base en esto ubicamos el sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. De este modo, el sustantivo bautizo y el verbo será coinciden. A partir de esto establecemos la división de sujeto-predicado. Por lo tanto, el sujeto es el bautizo del hijo de don Ramiro y el predicado es será la siguiente semana. Como podemos notar, el sujeto es de tipo expreso, ya que se presenta de manera explícita. De esta manera marcamos el sujeto con una S y el predicado con una P. La división queda de este modo, ya que el sujeto es el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice de ese referente, es decir, indica qué hizo, cómo, cuándo, dónde, etc. Posteriormente comenzamos el análisis del lado del sujeto, localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. En este caso es bautizo. Después identificamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso, el sustantivo está determinado por el artículo el y por el complemento del nombre del hijo de don Ramiro. Es un complemento del nombre porque está encabezado por una preposición y tiene como núcleo un sustantivo. En este caso, está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo el sustantivo hijo. Después identificamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso, está determinado por el artículo el y por el complemento del nombre de don Ramiro. Es un complemento del nombre porque está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. En este caso, está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo el sustantivo don Ramiro. Después localizamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso, no presenta determinativos. Habiendo analizado el sujeto, analizamos el lado del predicado. Para ello comenzamos por el núcleo del predicado, que es el verbo. El verbo, a diferencia del sustantivo, presenta otros determinativos. Para localizar dichos determinativos es importante hacerle una serie de preguntas al verbo. Estas preguntas responden a diferentes determinativos. Por ejemplo, la pregunta ¿qué? Responde al objeto directo o en su caso complemento directo. La pregunta ¿a quién o para quién? Responde al objeto indirecto o en su caso el complemento indirecto. La pregunta ¿dónde? Corresponde al complemento circunstancial del lugar. La pregunta ¿cuándo? Corresponde al complemento circunstancial de tiempo o circunstancial de tiempo. La pregunta ¿con qué? Corresponde al complemento circunstancial de materia. La pregunta ¿por qué? Corresponde al complemento circunstancial de causa. La pregunta ¿cómo? Corresponde al complemento circunstancial de modo. Y la pregunta ¿con quién? Al complemento circunstancial de compañía. De este modo, comenzamos el análisis del predicado haciéndole preguntas al verbo. La pregunta más adecuada es ¿cuándo?, la cual corresponde al complemento circunstancial de tiempo o circunstancial de tiempo. Recordemos que el complemento circunstancial de tiempo o circunstancial de tiempo cumplen la misma función. La única diferencia entre ellos es que el complemento circunstancial de tiempo está encabezado por una preposición y el circunstancial de tiempo no.
Además de ello, se caracterizan por tener como núcleo un sustantivo. Con base en esto hacemos la pregunta, ¿cuándo será? Al hacer la pregunta, la respuesta es la siguiente semana. Como podemos darnos cuenta, es un circunstancial de tiempo y no un complemento circunstancial de tiempo porque no está encabezado por una preposición. Con base en esto, analizamos el circunstancial de tiempo. Para su análisis comenzamos por el núcleo que es el sustantivo. De este modo, el circunstancial de tiempo tiene como núcleo sustantivo semana. Una vez hecho esto, localizamos los determinativos que lo acompañan. Recordemos que los sustantivos están determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el artículo la y por el adjetivo siguiente. Complemento circunstancial de tiempo. Características del complemento circunstancial de tiempo. Característica número 1. Responde a la pregunta ¿cuándo? Característica número 2. Está encabezado por una preposición. Y característica número 3. Su núcleo siempre es un sustantivo. Ejemplos. Leamos el siguiente ejemplo. Tomaré un curso de actualización durante las vacaciones de verano. Posteriormente localizamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Después identificamos el núcleo de la oración, que es el verbo, en este caso el verbo es tomaré. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en futuro, un modo indicativo, un número en singular y una primera persona. Con base en esto ubicamos el sujeto localizando el núcleo que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. Sin embargo, no está explícitamente el referente del que se habla. Esto no significa que no tenga sujeto, más bien indica que se trata de un sujeto de tipo morfológico. Para localizarlo debemos prestar atención a las características morfológicas del verbo antes mencionadas. A partir de esto establecemos la división de sujeto-predicado. La establecemos al principio para evitar suposiciones de que el sujeto podría ser otra entidad explícita que se encuentra en la oración. De esta manera marcamos el sujeto morfológico con una S y una M y el predicado con una P. Por lo tanto, el sujeto es un sujeto de tipo morfológico que se refiere a la primera persona del singular yo, y el predicado es tomaré un curso de actualización durante las vacaciones de verano. La división queda de este modo, ya que el sujeto es el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice de ese referente, es decir, indica qué hizo, cómo, cuándo, dónde, etc. Habiendo analizado el sujeto, analizamos el lado del predicado. Para ello comenzamos por el núcleo del predicado, que es el verbo. El verbo, a diferencia del sustantivo, presenta otros determinativos. Para localizar dichos determinativos es importante hacerle una serie de preguntas al verbo. Estas preguntas responden a diferentes determinativos. Por ejemplo, la pregunta ¿qué? Responde al objeto directo o en su caso complemento directo. La pregunta ¿a quién o para quién? Responde al objeto indirecto o en su caso complemento indirecto. La pregunta ¿dónde? Corresponde al complemento circunstancial de lugar. La pregunta ¿cuándo? Responde al complemento circunstancial de tiempo o circunstancial de tiempo. La pregunta ¿con qué? Responde al complemento circunstancial de materia. La pregunta ¿por qué? Responde al complemento circunstancial de causa. La pregunta ¿cómo? Corresponde al complemento circunstancial de modo. Y la pregunta ¿con quién? Corresponde al complemento circunstancial de compañía. De este modo comencemos el análisis del predicado haciéndole preguntas al verbo. Como podemos apreciar, se presentan varios determinativos. Tomando en cuenta esto, hagamos las preguntas que sean necesarias para identificar los determinativos que se presentan. Para ello iniciamos con la pregunta ¿qué?, la cual corresponde al objeto directo o en su caso complemento directo. Recordemos que el objeto directo o en su caso complemento directo cumplen la misma función, la única diferencia es la preposición. Además de ello, se caracterizan por tener como núcleo un sustantivo. Con base en esto hacemos la pregunta ¿qué tomaré? Al hacer esta pregunta la respuesta es un curso de actualización. Como podemos ver, es un objeto directo y no un complemento directo porque no está encabezado por una preposición. Una vez hecho esto, analizamos el objeto directo. Para su análisis comenzamos por el núcleo que es un sustantivo. De este modo, el objeto directo tiene como núcleo sustantivo curso. Una vez hecho esto, localizamos los determinativos que lo acompañan.
Recordemos que los sustantivos están determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el complemento del nombre de actualización. Es un complemento del nombre porque especifica sustantivo, está encabezado por una preposición y tiene como núcleo un sustantivo. De este modo, este complemento del nombre está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo sustantivo actualización. Posteriormente identificamos los determinativos que lo acompañan, en este caso no se presentan. Como podemos notar, también se presenta un complemento circunstancial de tiempo. Recordemos que es un complemento circunstancial de tiempo porque responde a la pregunta ¿cuándo?, está encabezado por una preposición y tiene como núcleo un sustantivo. Con base en esto hacemos la pregunta ¿cuándo lo tomaré? Al hacer esta pregunta la respuesta es durante las vacaciones de verano. Como podemos ver, es un complemento circunstancial de tiempo y no un circunstancial de tiempo, ya que está encabezado por una preposición. Una vez hecho esto, analizamos el complemento circunstancial de tiempo. Para su análisis comenzamos por el encabezador, que es una preposición, y después por su núcleo, que es un sustantivo. De este modo, el complemento circunstancial de tiempo está encabezado por la preposición durante y tiene como núcleo sustantivo vacaciones. Una vez hecho esto, localizamos los determinativos que lo acompañan. Recordemos que los sustantivos están determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el artículo las y por el complemento del nombre de verano. Es un complemento del nombre porque especifica el sustantivo, está encabezado por una preposición y tiene como núcleo un sustantivo. De este modo, este complemento del nombre está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo sustantivo verano. Posteriormente identificamos los determinativos que lo acompañan, en este caso no presentan.